Hola, mi nombre es Ingrid Casa y a continuación hablaré sobre la tabla periódica, sus generalidades y su desarrollo histórico. Antes de todo lo que conocemos como los personajes históricos que aportaron a lo que era el desarrollo de la tabla periódica, están los alquimistas. Todo esto empezó por una gran pregunta: ¿de qué está compuesto nuestro alrededor? Los sabios griegos fueron los primeros en plantear esta cuestión y empezaron a crear un modelo teórico en el cual no interviniera lo divino. Sus respuestas apostaban en que ya existían elementos básicos que eran los formadores que daban la característica a lo que eran las cosas a su alrededor. En el siglo IV a.C. se especulaba que el universo estaba compuesto por los 4 elementos naturales, que es el fuego, el aire, el agua y la tierra. Ahora bien, más tarde, en el siglo III a.C., Aristóteles aportó que el cielo y las estrellas estaba compuesto por el elemento éter. Además, también dio a conocer que las propiedades podían intercambiar, es decir, que un compuesto se podía transformar en otro compuesto. Algunos alquimistas pasaron a la historia como puros charlatanes o personas que la sociedad ignoraba, aunque sus aportes fueron importantes en la actualidad. En ese momento descubrieron lo que eran 13 sustancias que actualmente conocemos como elementos. Entre ellos está el arsénico, el estaño, el oro y la plata, y bueno, entre otros elementos. Toda esa obsesión por el oro terminó cuando el último alquimista, Heinrich Brandt, quiso descubrir o crear metal a través de la orina, creando así por accidente lo que es el elemento del fósforo. En la revolución industrial es cuando más se descubrieron elementos químicos, gracias a la necesidad de buscar métodos de extracción de los metales y su identificación. En aquel entonces los metales eran identificados por la primera inicial de su nombre, pero si otro elemento también tenía la misma inicial, se le agregaba la segunda letra de su nombre. Un gran ejemplo es el hidrógeno y el helio. El hidrógeno con H y el helio con HE. Ahora bien, Lavoisier en 1789 publicó una tabla con 33 elementos en los cuales estaban agrupados por metales, no metales, gases y tierras. En 1817, Johann Wolfgang elaboró un informe en el cual hacía cierta relación entre elementos y sus propiedades. El químico destacó que existía cierta similitud entre grupos de 3. Se los conoció como la tríada. Un claro ejemplo es sobre el cloro, el bromo y el yodo. Es decir, que uno de esos 3 elementos, su masa es intermedia ante los 2 de su alrededor. En 1850 se llegó a obtener hasta 20 tríadas, que esa fue la primera clasificación de la tabla periódica. A continuación están Charcot-Toyes y Newsland. Charcot-Toyes en 1862 mencionó que existía cierta periodicidad entre los elementos de la tabla. Newsland en 1863 presentó una clasificación de 56 elementos en 11 grupos que tenían cierta relación en sus propiedades físicas. En 1864, esos 2 personajes históricos anunciaron lo que era la ley de la octava, que menciona que las propiedades se relacionan a partir de 8 elementos, pero no más allá del elemento del calcio. Aunque esta aportación fue insuficiente, así se fue desarrollando lo que fue la tabla periódica. Primera tabla periódica del químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev. Nació en el año de 1834, también conocido porque definió la composición del vodka a 40 grados de alcohol. Mendeleev sentó uno de los pilares de la química moderna. Se basó en una idea muy simple, que las propiedades de los elementos presentan patrones y esos patrones se repiten periódicamente. En el año de 1871, Mendeleev publicó su primera tabla periódica.
en la que consistían los elementos más importantes, como el oxígeno, el carbono y el hidrógeno, en la que clasificaba de acuerdo a sus valencias y al número y al peso atómico, clasificándoles en orden ascendente, con 8 columnas en las que los elementos se reagrupaban en base a su capacidad para formar óxidos o hidruros diferentes. Los periodos quedaron dispuestos en filas horizontales y los grupos distribuidos en columnas. Mendeleev colocaba sus elementos en la parte izquierda los elementos más ligeros, como el magnesio, y en la parte derecha los elementos más pesados, como el oxígeno y el fósforo. Sin embargo, Mendeleev años más tarde propuso y predijo que el elemento del aluminio, el elemento aluminio, debajo de él tenía que consistir un elemento que debe ser metálico, bajo peso en fusión y con una densidad de 6 gramos sobre centímetro cúbico. Sin embargo, en 1875, Ptolomeo Lecoq descubrió el elemento del galio, que consistía con lo que predijo Mendeleev, un elemento metálico con bajo peso de fusión y con una densidad de 6 gramos sobre centímetro cúbico. En 1882, la Royal Society of Chemistry reconoció tanto a Mendeleev como a Meyer con la medalla Davy por su trabajo en la tabla periódica. Y gracias a ellos podemos hoy obtener nuestra tabla periódica completa, que nos ayuda a profesionales y estudiantes para un mundo científico. En la actualidad, los elementos químicos se encuentran organizados en la tabla periódica según su número atómico. Este ordenamiento deja ver comportamientos y características similares entre elementos. Las 18 columnas de la tabla periódica son llamadas grupos o familias. La primera familia corresponde a los metales alcalinos y la última a los gases nobles. Esta organización va basada según el número de electrones de cada familia. A continuación vamos a ver cómo cada familia está organizada. Las 7 filas que conforman la tabla periódica se llaman periodos, que vienen dados por las 7 capas o niveles de energía, que son K, L, M, N, O, P, Q. De la tabla periódica en estos días. Una de sus importancias es que puede predecir las propiedades de un nuevo elemento químico. Como ya se habló anteriormente, la tabla periódica en sus inicios contaban con espacios vacíos que con el pasar de los años se fueron rellenando con nuevos elementos que se fueron descubriendo. Por ejemplo, si se descubriera un nuevo elemento, un elemento 119, este se tendría que colocar debajo de francio, en el grupo 1, y debería tener propiedades y reacciones similares a los demás metales alcalinos. La tabla periódica también puede predecir la naturaleza de los compuestos. ¿Qué es un compuesto o cómo se forma? Es cuando 2 o más elementos reaccionan entre sí. Ahora, dependiendo de la posición en la que se encuentran los elementos, es posible predecir cuál sería la naturaleza del nuevo compuesto. Por ejemplo, el sodio metálico más el cloro gaseoso reaccionan entre sí formando el cloruro de sodio, que es una sal. Ahora, el sodio pertenece al grupo de los metales, mientras que el cloro a los no metales. Existe una gran diferencia de electronegatividad, formando así un compuesto iónico. Ahora, gracias a la agrupación y descubrimiento de estos elementos, muchos de estos son usados en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo el aluminio, que se encuentra en el periodo 3, grupo 3A. Es usada en procesos industriales, como la fabricación de carros, aviones, entre otros. O el helio, que se encuentra en el periodo 1, grupo 18. En el campo de la medicina, el helio líquido es usado para resonancias magnéticas contra tumores.